¿Por qué Israel parece estar siempre en las noticias? A pesar de su pequeño tamaño, provoca un debate global como pocos otros países. Para algunos, Israel es un faro de democracia. Para otros, es una potencia ocupante construida sobre el desplazamiento. Las emociones son intensas, el lenguaje extremo. Palabras como apartheid y genocidio dominan la conversación. Para el pueblo judío, Israel puede significar seguridad y orgullo. Para los palestinos, es una historia de pérdida y lucha. Estas narrativas opuestas alimentan una controversia centenaria, ahora amplificada por las redes sociales y las protestas globales. Cada nuevo evento, protestas, votos de la ONU, declaraciones políticas, alimenta el ciclo de indignación. Para entender la controversia, tenemos que ir más allá de los titulares y examinar las raíces del conflicto. Exploraremos los eventos que dieron forma a la realidad actual, desde la creación de Israel hasta la ocupación en curso. Escucharemos a israelíes, palestinos y la comunidad internacional, todos buscando respuestas. No se trata de tomar partido, se trata de entender por qué este conflicto sigue siendo tan explosivo. Para entender el conflicto, debemos retroceder antes de 1948, cuando la tierra era hogar de árabes y una pequeña comunidad judía. A fines del 1800, el sionismo surgió en Europa, pidiendo una patria judía en Sion, impulsado por el creciente antisemitismo y culminando en el Holocausto. Al mismo tiempo, el nacionalismo palestino creció, con los árabes buscando la independencia a medida que el Imperio Otomano colapsaba. Dos pueblos, ambos con profundos lazos con la tierra, desarrollaron identidades nacionales en competencia. El dominio británico después de la Primera Guerra Mundial complicó aún más las cosas, con promesas hechas tanto a judíos como a árabes. El plan de partición de la ONU de 1947 propuso 2 estados, pero solo el liderazgo judío aceptó. El lado árabe lo rechazó como injusto. El escenario estaba listo para la guerra, ya que ambos lados reclamaban la misma tierra. Esta colisión de aspiraciones definiría las décadas venideras. En 1948, Israel declaró su independencia. Los ejércitos árabes vecinos invadieron desatando una guerra que los israelíes llaman Guerra de Independencia y los palestinos llaman la Nakba. Israel emergió con más territorio que el plan de la ONU y 750.000 palestinos se convirtieron en refugiados, una crisis que perdura. La Guerra de los 6 días de 1967 vio a Israel capturar Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y más, comenzando la ocupación de millones de palestinos. Los asentamientos israelíes siguieron pronto construidos en tierras ocupadas y condenados por la comunidad internacional. Para los israelíes, estos movimientos eran por seguridad y reclamos históricos para los palestinos, significaban despojo y un sueño destrozado de un Estado. Los asentamientos y la ocupación crearon un mosaico de control alimentando el resentimiento y dificultando la paz. Estos hechos sobre el terreno siguen siendo algunos de los problemas más contenciosos hoy en día. El mapa y la narrativa del conflicto cambiaron para siempre. La ocupación de Cisjordania es una realidad diaria para los palestinos, puestos de control, barreras y un sistema legal de 2 niveles. Los colonos israelíes viven bajo la ley civil. Los palestinos enfrentan la ley militar, con duras restricciones y altas tasas de condena. Grupos de derechos humanos llaman a este sistema apartheid, citando segregación y discriminación. Más de 700.000 colonos israelíes viven ahora en Cisjordania y Jerusalén Este, a menudo en tierras en disputa. Los asentamientos requieren protección militar, lo que lleva a frecuentes enfrentamientos y un ciclo de violencia. La comunidad internacional condena abrumadoramente los asentamientos como ilegales, pero siguen expandiéndose. Para muchos israelíes, los asentamientos cumplen objetivos religiosos o de seguridad. Para los palestinos, son un recordatorio diario de la tierra perdida. Los asentamientos son vistos como el mayor obstáculo para una solución de 2 estados. Gaza es una franja densamente poblada, hogar de más de 2 millones de palestinos, la mayoría de ellos refugiados o sus descendientes. Israel se retiró en 2005, pero después de que Hamás tomó el control en 2007, Israel y Egipto impusieron un estricto bloqueo. El bloqueo, destinado a contener a Hamás, ha devastado la economía y la infraestructura de Gaza, dejando a los residentes con acceso limitado a lo esencial. Guerras repetidas entre Israel y Hamás
han causado destrucción masiva y bajas civiles, principalmente del lado palestino. Israel dice que sus acciones son en defensa propia. Los críticos llaman a Gaza la prisión al aire libre más grande del mundo. La crisis humanitaria atrae una condena internacional constante, con funcionarios de la ONU acusando a Israel de crímenes de guerra e incluso genocidio. Israel rechaza estas acusaciones, pero el sufrimiento en Gaza alimenta la indignación global. El ciclo de violencia y bloqueo mantiene a Gaza en el centro de la controversia. Israel enfrenta un intenso escrutinio por parte de la ONU, grupos de derechos humanos y los medios de comunicación globales, especialmente por sus acciones en los territorios ocupados. Las resoluciones e informes de la ONU condenan frecuentemente las políticas israelíes, desde los asentamientos hasta el bloqueo de Gaza. Organizaciones de derechos humanos acusan a Israel de apartheid y crímenes de guerra, citando pruebas detalladas de discriminación y uso excesivo de la fuerza. Estos informes alimentan los movimientos de protesta globales y la campaña de boicot, desinversión y sanciones, BDS. Las críticas internacionales tienen consecuencias reales, influyendo en la política exterior y provocando choques diplomáticos, como el reciente impulso de España para la acción de la UE. Los defensores de Israel argumentan que las críticas son desproporcionadas y políticamente motivadas. Aún así, el constante foco de atención mantiene el conflicto en la conciencia global. El debate sobre las acciones de Israel es ahora un tema central en los derechos humanos internacionales. La respuesta de Israel a las críticas se centra en la seguridad. Rodeado de vecinos hostiles, considera que las medidas duras son necesarias para la supervivencia. Funcionarios israelíes señalan los ataques con cohetes y los atentados suicidas como justificación de las acciones militares, los puestos de control y el bloqueo de Gaza. Rechazan términos como apartheid y genocidio, calificándolos de distorsiones destinadas a deslegitimar a Israel. Israel destaca los derechos de sus ciudadanos árabes y enmarca Cisjordania y Gaza como cuestiones de seguridad, no raciales. El gobierno acusa a la ONU y a los grupos de derechos humanos de parcialidad, a menudo negándose a cooperar con las investigaciones. La estrategia de Israel es desafiante, rechazando lo que considera críticas injustas. Los partidarios ven a Israel como una democracia que se exige altos estándares bajo constante amenaza. Para los israelíes, se trata de sobrevivir en una región hostil. El conflicto es un problema global, con poderosos aliados y adversarios que dan forma a su curso. Estados Unidos es el principal partidario de Israel, proporcionando ayuda militar y apoyo diplomático, aunque las críticas están aumentando dentro de la política estadounidense. Irán es el enemigo más feroz de Israel, apoyando a grupos militantes y participando en una guerra encubierta en toda la región. La UE está dividida. Algunos países son firmemente pro-Israel. Otros presionan por los derechos palestinos y una solución de dos estados. Los acuerdos de Abraham vieron a los estados árabes normalizar las relaciones con Israel, aislando aún más a los palestinos. Rusia y China juegan a todos los bandos, avanzando sus propios intereses. Esta red de alianzas significa que las escaladas locales pueden convertirse rápidamente en crisis globales. La dimensión internacional del conflicto hace que la resolución sea aún más compleja. ¿Por qué Israel es tan controvertido? La respuesta radica en una intrincada red de historia, política e identidad. Para un pueblo, la creación de Israel fue un sueño. Para otro, una catástrofe. Décadas de ocupación, asentamientos en expansión y el sufrimiento de Gaza alimentan la indignación global y las acusaciones de injusticia. Para sus partidarios, Israel es una democracia asediada, señalada injustamente y luchando por la supervivencia. Ambas partes se ven a sí mismas como víctimas, con reclamos legítimos y profundas quejas. El fracaso del mundo para negociar la paz ha dejado el conflicto más arraigado y violento. Hasta que tanto israelíes como palestinos logren seguridad y dignidad, Israel seguirá siendo el centro de la controversia global. Esta es una tragedia sin respuestas fáciles, solo la esperanza de una paz justa y duradera.